Hola, estimados y estimadas, ¿cómo estáis? Espero que todo genial por ahí. Espero que me estéis escuchando bien. No sé de dónde nos visitas hoy. Podéis dejarlo ahí en el chat también. Un súper placer estar aquí. Y primero de todo agradecer a Fortia, que ha organizado todo esto. Y como sabéis, es el software más completo de recursos humanos de México. Y un placer que haya organizado de nuevo esta conferencia, ¿verdad? Podéis dejar ahí en el chat de dónde nos visitáis. Bueno, obviamente de México, me imagino que muchos mexicanos, de Guadalajara, me encanta Guadalajara, la mejor comida, ¿no? de México. Panamá, Venezuela, hay esas arepas, maravilloso. Chile también, Monterrey, me encanta ese cabrito maravilloso. Solo lo relaciono con comidas. Cancún, Ciudad de México, Colombia, Tijuana, maravilloso, Sonora, la mejor carne de México, ¿no? Honduras, Colombia, Lima. Bueno, Lima, ¿qué voy a decir, no? La capital culinaria de América Latina. Entonces, bueno, vamos arrancando juntos esta sesión y, bueno, la segunda sesión para los que vinieron a la primera conmigo. En la primera hablamos de la importancia, ¿no? De las habilidades blandas. En estas vamos a entrar en la más importante, desde mi punto de vista, dentro del universo de soft skills y habilidades blandas, ¿no? Que es la persuasión. Y de hecho, de esto vamos a hablar esta sesión. Guardaros vuestras preguntas al final, que vamos a ir a resolverlas y vamos arrancando. Ya vi que también nos visitan de Bogotá, maravillosa ciudad también, me encanta. Otro tipo de arepas diferentes a las venezolanas. República Dominicana, precioso también. Bueno, tenéis la iglesia más antigua de toda América Latina, ¿no? Preciosa esa iglesia, esa catedral. Entonces, bueno, voy a compartir por aquí la pantalla y nos ponemos manos a la obra. A ver, perfecto. ¿Podéis ver mi pantalla? Me imagino que sí. Y entonces, bueno, vamos aquí arrancando con el tema de hoy. Para los que no me conocéis, mi nombre es Borja, no es el apellido, es el nombre, que siempre genera un poquito de confusión. Y bueno, me dedico a la formación de equipos de ventas, muchísima formación de soft skills, cursos online, conferencias, bastante holístico, como digo muchas veces. Y trabajé muchísimos años, casi una década, en LinkedIn, liderando equipos de ventas tanto en Europa como más tarde en Latinoamérica. Por eso acabé aquí, en Sao Paulo, en Brasil, donde resido actualmente. Y nada, como digo, vamos a hablar sobre este tema. Cualquier pregunta, como digo, la podéis poner en el chat, que lo vamos a ir poniendo al final y lo vamos a resolver. Vamos a hacer este formato parecido a la última vez de unos 45 minutos y luego unos 15 minutos de preguntas y respuestas. ¿Sí? Maravilloso, perfecto. Entonces arrancamos, ¿no? Esta sesión que, como podéis ver, es persuasión, el soft skill más importante. Vamos a entender todo, porque es la más importante, qué es persuasión. Siempre digo que me gusta un poco plantearlo como el qué, por qué y cómo. El cómo es cómo mejorarlo, ¿no? Que es el objetivo de esta sesión en el poco tiempo que tenemos juntos, adentrarnos en este apasionante mundo de la persuasión. Y bueno, vamos a empezar con la pregunta básica, ¿no? ¿Qué es la persuasión? Hay muchas definiciones por ahí volando, ¿no? Por ahí. La que más me gusta son varias. Pero antes de nada, yo soy muy friki de definiciones y lo primero que hago es ir a la RAE, a la Real Academia Española de la Lengua, para ver cómo lo define. Persuasión. Y fijaros qué interesante. Dice inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. Fijaros qué interesante esta definición, ¿no? Y aquí muestra precisamente cómo obligar aparece. Y es impresionante, ¿no? Porque nadie está obligando a nadie a nada, ¿no? Realmente muestra que la palabra está muy contaminada. Siempre digo lo mismo, que es una palabra extremadamente contaminada, persuasión. Siempre lo solemos asociar a connotaciones negativas, muchas veces, ¿no? Manipulación también nos viene a la cabeza, ¿no? Incluso está tan contaminada que ha llegado a la propia definición de la RAE de persuasión. Y nada más lejos de la realidad. No tiene nada que ver con obligar, ni manipular, ni ninguna connotación negativa. De hecho, lo veremos ahora. No tiene nada que ver con eso. Tenemos que deshacernos un poco de los prejuicios que tenemos sobre esa palabra. Antes de poder mejorar algo, tenemos que deshacernos de esos prejuicios y cambiar esa mentalidad que tenemos frente a esa palabra de persuasión. Una de mis favoritas, de hecho, es de Aristóteles, que dice, persuasión es el arte de conseguir que la gente haga algo que normalmente no haría,
si no se lo pidieras, ¿no? Esta me gusta mucho, es simple y fácil de entender, ¿verdad? Esta definición. Y bueno, persuasión, este es el gran teórico de la persuasión, Aristóteles, ¿no? En su tratado La Retórica, que es considerado el primer tratado sobre persuasión y escrito hace más de 2 milenios, ¿no? Y lo increíble es que no puede ser más actual y relevante. Hoy en día muchos de los libros que tratan sobre persuasión, sobre ventas, sobre hablar en público, tienen como origen esta fuente ancestral. Mi propio libro de Potencia tu Persuasión está muy, muy inspirado en muchas de las lecciones de Aristóteles en ese tratado, La Retórica, ¿no? Y es uno de mis clásicos favoritos, no sé cuántas veces lo habré recomendado, ¿no? Ya he perdido la cuenta. Y la parte más interesante precisamente ocurre en el libro 2 de este tratado, cuando Aristóteles habla específicamente de las 3 formas de persuadir. Para Aristóteles hay 3 elementos para ser persuasivo. La primera es la basada en la credibilidad del orador, ¿no? Es decir, ya nos persuade esa persona que es magnética, un Steve Jobs de la vida, ¿no? Ya conectamos con él porque le vemos como un experto en el tema que está hablando y ya es extremadamente persuasivo por el propio hecho de la credibilidad del orador, como decía Aristóteles. Esto lo llamaba ethos, que es eso, la credibilidad del orador que tenemos enfrente, ¿no? Solo queremos escuchar a expertos también. La segunda que habla es la que se apoya en emociones, que es conectar con esa audiencia a través de emoción, ¿no? Que él llamaba de patos, este segundo elemento. Y hoy en día sería precisamente el storytelling, este segundo elemento, el contar historias para conectar con tu audiencia, para conectar emocionalmente con tu audiencia. Y a mayor conexión, mayor persuasión, tan fácil como eso, ¿no? Y el último elemento que habla Aristóteles, muy importante, es el logos, que es la lógica, es decir, convencer a la gente basado en datos y estadísticas puras. Esta es mi estadística. Ya te he convencido, hay que tomar esta acción, ¿no? Y este también es un elemento muy, muy importante. Pero las presentaciones más persuasivas siempre tienen poquito de logos. El error que cometemos muchas veces cuando hacemos presentaciones es colocar mucho de logos, de estadística, de datos, de presentaciones llenas de números, ¿no? Y ahí se pierde mucho la emoción, se pierde mucho la parte de credibilidad del orador también. Pero bueno, os animo a todos y os recomiendo el libro, su tratado la Retórica, porque realmente es espectacular cómo es de relevante y de actual hoy en día. Como digo, algo que fue escrito hace 2 milenios. Y yo la definición que suelo dar en mis conferencias sobre este tema es, fijaros, la habilidad de mostrar tu proposición de valor con convicción y con elocuencia. Y fijaros aquí cómo empiezo. La habilidad. ¿Por qué es una habilidad? Y es una habilidad blanda, es un soft skill, de hecho, como veíamos en la primera sesión. Y como habilidad que es, pues se puede mejorar. Todas las habilidades se pueden mejorar. Nos puede llevar más o menos esfuerzo, pero todo absolutamente se puede mejorar. Y como sabéis, a los que vinisteis a la primera sesión juntos, hablamos muchísimo, toda la sesión de habilidades blandas, ¿no? Y la persuasión está dentro de este universo de habilidades blandas, en contrapartida de las habilidades duras, ¿no? De los hard skills, que son habilidades técnicas, que es conocimiento, que es lo que estamos viciados desde la escuela, desde el colegio, ¿no? Y la persuasión se encaja dentro de este gran bloque de habilidades blandas, que son las que nos ayudan a comunicarnos. Y las que muestran cada vez más estudios, que son las más relevantes para nuestro éxito profesional y personal en la vida, las habilidades blandas. Las habilidades técnicas te ayudan a conseguir tal vez a veces un trabajo, pero no a crecer dentro de ese trabajo. Las habilidades blandas son tremendamente importantes y más en un mundo, sobre todo en el futuro, y ya está pasando en el presente, que va a estar dominado por la inteligencia artificial. Y va a hacer que las habilidades técnicas cada vez sean menos importantes y las habilidades blandas cada vez sean más importantes. Así que la persuasión cae en ese universo de las habilidades blandas o soft skills, que es uno de los temas que más me apasionan. Y bueno, no solo porque yo diga que es importante, esto lo mostré de hecho en la primera sesión juntos. Hay un reporte que hace todos los años LinkedIn para ver las habilidades más demandadas por las empresas. Y precisamente la más demandada es creatividad, pero la segunda más demandada es la persuasión. Y no me sorprendería verlo en siguientes informes, en siguientes reportes, ver que persuasión está en el primer lugar. Entonces, como podéis ver, esto es información analizando millones de datos, millones de vacantes abiertas en LinkedIn para ver cuáles son las habilidades más demandadas y precisamente está en segundo lugar la persuasión. Entonces, no solo porque Borja diga es la más importante, no, hay muchos informes que ya muestran que es tremendamente importante y segundo
en habilidades más demandadas. Y como digo, no me sorprendería verlo primero en los próximos tiempos, porque esto es una habilidad tremendamente importante. Estamos en la era del conocimiento. Y las habilidades de este tipo son más importantes que nunca y la persuasión más importante que nunca. ¿Por qué? Fijaros, las empresas de más valor son aquellas que manejan información, datos, ideas. Estamos inundados en esta nueva era del conocimiento. El conocimiento es lo que importa. Y claro, al estar inundados en esta era del conocimiento de miles de ideas, destacar nuestras ideas, que nuestras ideas sean escuchadas, que nuestra proposición de valor sea escuchada, se ha vuelto más importante que nunca. Y por ello la importancia de la persuasión, para que nuestro proyecto, aquello que sea un proyecto, una idea, una acción, sea escuchada y se muestre de una forma elocuente nuestra proposición de valor, como mostraba antes en mi definición de persuasión. Y bueno, aquí ya entramos un poquito más en manos en la masa y vamos a hablar de este método que desarrollé durante casi una década para mejorar precisamente este soft skill, esta habilidad blanda de la persuasión, que está compuesto por 6 elementos y de ahí viene la sigla de CPARS, ¿no? Cada letra es una parte. La C viene de carisma. El segundo elemento importantísimo, la E, es elevator pitch. Todo esto vamos a hablar en esta sesión, no os preocupéis. El tercer elemento es la P de pasión, ¿no? Importantísimo transmitir esa pasión. El cuarto elemento es la autenticidad. 5, reciprocidad, R de reciprocidad. Y por último, la S, que viene de storytelling. ¿Y de dónde viene este método que desarrollé? Bueno, de muchos lados. Primero de todo, como habéis visto hablando aquí, de Aristóteles, de varios libros que me inspiraron muchísimo. Muchísima teoría. Eso podríamos ponerlo en el bloque de teorías, ¿no? Psicología comportamental fue muy importante y Aristóteles, bueno, fue la gran inspiración también para el libro. Siempre digo que es como teorías aristotélicas aplicadas al día a día y a la era moderna, ¿no? También. Luego mucha práctica también. Yo vengo, como digo, de bastantes años en ventas, donde al final era un campo de prueba para ver lo que funcionaba y lo que no, ¿no? Entonces, claro, son más de 10.000 llamadas que realicé durante casi una década, más de 2.000 reuniones presenciales, ¿no? Face to face. Esto fue muy importante. La parte práctica, al final, la parte empírica, muchas veces es lo más importante. Y por último, un elemento que muchos profesionales de ventas no hacen, que es pedir feedback, pedir comentarios, pedir retroalimentación de los compradores, de los que me deciden comprar. Y preguntarles, ¿por qué has decidido comprarme? Esta es una pregunta bien poderosa, ¿no? Y iba recogiendo toda esa información que me daban. Porque nos gustó esto, porque entendimos la proposición de valor, etcétera, ¿no? Entonces conseguía colocarlo en casillas, ir desarrollando esta metodología, según el feedback que también me daban los clientes. Esto fue una parte importantísima. Y como digo, es una pregunta que muchas personas no hacen. ¿Por qué decidiste comprarme, no? Y es una pregunta muy poderosa que nos da información muy, muy valiosa para ir construyendo este método que os voy a presentar hoy. Pero antes de empezar, un pequeño aviso a navegantes. No se puede ser persuasivo o eficazmente persuasivo, vamos a ponerlo en esas palabras, o no se puede aplicar el método CPARS bien si no trabajamos una cosa esencial, que está muy de moda, ¿no? Que es trending topic, que es la mentalidad, el mindset. Esto es tremendamente importante. Si no cultivamos una mentalidad positiva y, sobre todo, una mentalidad de crecimiento, no hay cómo ser persuasivo. Esta es la base que sustenta este método CPARS. Entonces, tenemos que trabajar en cultivar una mentalidad de crecimiento. Aquí os voy a mostrar muy rápidamente qué es esto de la mentalidad de crecimiento para quien no lo conocéis. Os voy a recomendar un libro de Carol Dweck, que fue quien bautizó, ¿no?, este término de mentalidad de crecimiento, una psicóloga americana. Y aquí al final os pondré el libro porque es un libro que vale muchísimo, muchísimo la pena. También lo recomiendo siempre. Prácticamente lo recomiendo en todas las conferencias. Si no lo habéis leído, porque como siempre digo, cuando cambias tu mentalidad, cambias todo. La mentalidad es nuestra forma de ver el mundo. Son nuestras creencias, que muchas veces son limitantes, esas creencias, ¿verdad? Que vienen influenciadas por nuestros padres principalmente, amigos próximos, y vas desarrollando esa mentalidad, esas creencias que tenemos de la vida. Y es como vemos la vida. Entonces, cuando cambias la mentalidad, que es el origen de todo, cambia todo en tu vida. Hay muchos libros de éxito, ¿no? De cómo tener éxito, 10 pasos para tener éxito. Pero empieza en la casa por el tejado, porque tienes que primero cambiar tu mentalidad, porque cuando cambias tu mentalidad, cambias tu comportamiento. Y cuando cambias tu comportamiento y repites un comportamiento varias veces, eso es una rutina, ¿no?
ese es el orden. Eso es un hábito. Cuando repites un comportamiento es un hábito. Entonces, cuando cambias tu mentalidad, cambias tu comportamiento y cambias tus hábitos. Entonces, el origen de todo, en resumen, es la mentalidad. Y como decía Carol Dweck, esta psicóloga americana, ella veía claramente, sobre todo trabajando con niños, que había dos tipos de mentalidad. Los de mentalidad fija, aquellos niños de mentalidad fija y aquellos niños de mentalidad de crecimiento, ¿no? Los de mentalidad fija, que es el contrapuesto de la mentalidad de crecimiento, ven la inteligencia, como ejemplo, como algo estático. Soy inteligente, punto. Esto lo veíamos mucho en la escuela, en el colegio, ¿no? El que era inteligente, soy inteligente, punto, ¿no? Y hay un gran deseo de parecer inteligente. En cambio, alguien de mentalidad de crecimiento cree que todo se puede mejorar. Eso es el resumen. Alguien de mentalidad de crecimiento cree que puede mejorar en todo, en todo. La inteligencia se puede desarrollar. Ese es el eslogan. No es estático. Somos un producto en curso, no un producto finalizado. Y hay un deseo de verdad de aprender. Esos son los dos lados de la balanza. Y por tanto, la tendencia es que, por ejemplo, ante desafíos, alguien de mentalidad fija va a evitar desafíos. Porque si no lo hace bien, es un ataque a su inteligencia, es un ataque a su ego. Está mucho más dominado por el ego. Tiene que hacerlo bien eso. El de mentalidad de crecimiento no se preocupa tanto por fracasar, digamos, ¿no? De hecho, hay una frase que me encanta de Winston Churchill que dice: el verdadero éxito es pasar de fracaso en fracaso con entusiasmo, ¿no? Ese es un poco el eslogan de la mentalidad de crecimiento también, ¿no? Entonces, claro, ante desafíos se estimula, aunque no lo haga bien, lo vuelve a intentar, ¿no? Y se levanta de nuevo y hasta se siente interesado por un desafío complicado. Y no está dominado por el ego. Luego, obstáculos, lo mismo, alguien de mentalidad fija se rinde fácilmente. Alguien de mentalidad de crecimiento persiste ante los obstáculos. Lo mismo pasa con la crítica. Yo aquí lo detectaba fácilmente en mi equipo, cuando trabajaba en LinkedIn. Conseguía ver fácilmente quién tenía una mentalidad de crecimiento. Cuando le dabas comentarios, cuando le dabas un feedback, ¿no? Le dabas esa retroalimentación de cómo ha hecho su trabajo. Si esa persona no lo aceptaba o comenzaba a poner excusas, fue porque tenía que, no, gracias, pero es que realmente cuando coloca excusas y no está aceptando o ignorando esa crítica, eso es un comportamiento totalmente mentalidad fija. El de mentalidad de crecimiento da las gracias, muchas gracias por darme este feedback, y toma una lección de ahí. Y no se lo toma personal. Pero ojo, cuidado aquí, no todo el mundo es 100% de mentalidad fija o 100% de mentalidad de crecimiento. Lo que tenemos que intentar es cultivar que la mayor parte del tiempo seamos de mentalidad de crecimiento. Yo también tengo momentos que me comporto como mentalidad fija. El otro día mismo me dieron un feedback y no me lo tomé bien. No me lo tomé bien. Pero me pregunté, Borja, ¿no será que te estás comportando como alguien de mentalidad fija? Por eso es importante también autopreguntarnos, también soy espectador de nuestros propios pensamientos, que habla tanto el mindfulness. En cuanto al éxito de las otras personas, pues lo mismo, ¿no? Alguien de mentalidad fija se siente amenazado. Esto pasa mucho en ventas. Cuando el otro profesional de ventas lo hace genial, dices, joder, qué cabrón, ¿no? ¿Cómo lo hace, no? No se siente contento por el éxito de la otra persona, se siente amenazado. Alguien de crecimiento, todo lo contrario. Dice, caramba, ¿cómo lo ha hecho? Qué interesante. Y le va a preguntar, oye, ¿cómo lo haces? Y se siente inspirado por el éxito de otras personas. No amenazado, ni siente envidia, ¿no? Como digo, no está dominado por el ego, ¿no? Entonces, bueno, después de esta breve introducción sobre el tema de la mentalidad, que es tremendamente esencial, tener esta mentalidad de crecimiento y esa mentalidad positiva también, las personas más persuasivas que he conocido en mi vida han sido las más optimistas, las más positivas que también he conocido en mi vida. Y eso no es casualidad, es causalidad. Y por eso es tan importante trabajar esa mentalidad. No hay nada más persuasivo que una persona positiva. Siempre digo lo mismo. Entonces, bueno, empezamos de lleno con este método CEPARS. Vamos a ver cada elemento y cómo podemos mejorar cada uno de esos elementos de este método para, de esta forma, subir nuestra persuasión. Y vamos a empezar con el primer elemento, que también es una palabra extremadamente contaminada, que es el carisma. Aquí pongo hasta una foto de Steve Jobs, que para mí es un poco esa idea de carisma, ¿no? Sobre todo esas últimas presentaciones que hacía en Apple, increíbles, ¿no? Para muchos es la representación física del carisma, ¿verdad? Y ahora hablaremos sobre este tema. Pero vamos antes de nada a retroceder un poquito y vamos a volver a los tiempos de Aristóteles de nuevo. Vamos a volver a la antigua Grecia. Porque este mito del carisma, que muchos pensamos, de que se nace carismático, viene de la antigua Grecia. Y ya decían ellos que era un don que los dioses otorgaban a unos pocos mortales. Y esos pocos mortales que lo recibían, pues bueno, se iban a destacar en todos los ámbitos de la vida.
Si iban a ser filósofos, iban a ser increíbles, ¿no? Si se dedicaban a la guerra, iban a ser militares excepcionales, ¿no? Tenían la suerte de que el Dios le había otorgado ese don, ¿no? Y es interesante ver que este mito del carisma sigue perdurando en el tiempo. Y surgió todo ahí en la antigua Grecia, y muchos piensan eso, es carismático, ¿no? Ha nacido carismático. Solemos pensar que es algo así como genético, ¿no? Es una persona naturalmente carismática. Y nada más lejos de la realidad. El carisma no se nace, se hace. Puedes tener un poquito más facilidad o un poquito menos de facilidad como todo, pero como siempre, mentalidad de crecimiento, carisma para mí es una habilidad más a mejorar. Y os recomiendo mucho, hablando de Steve Jobs, que veáis las primeras presentaciones de Steve Jobs. Vais a ver que era de todo menos carismático. Entonces, os recomiendo estos vídeos en YouTube y vais a verlo, ¿no? Y él que tuvo, de hecho, él tuvo un coach de carisma que estuvo trabajando durante años con él, ¿no? Eso fue trabajo duro. Y para conseguir ser esa persona que recordamos de los últimos años de su vida, que era extremadamente carismática. Pero se fue mejorando y fue trabajando en ello. Por tanto, es una habilidad que se puede mejorar y muchísimo, muchísimo. Y una parte muy importante para mejorar nuestro carisma es muy simple, es fácil de decir, pero difícil de implementar muchas veces. Es mostrar interés por ese interlocutor que estás hablando. Puede ser en una entrevista de trabajo con ese reclutador, puede ser si eres un profesional de ventas con el potencial cliente. Con cualquier interlocutor que tengas en una comunicación, mostrar interés automáticamente te va a posicionar como muy carismático. Y mostrar interés genuino. Porque muchas veces las personas que percibimos más carismáticas son aquellas que nos hacen sentir especiales. ¿Y por qué nos hacen sentir especiales? Porque se interesan por nosotros. Esta es la clave. Tenemos que dar ese tipo de experiencias. Tener ese interés y esa cercanía con esa persona. Como digo, primer elemento, tener curiosidad, interés genuino por esa persona. El segundo, halagar, cuidado aquí, pero sin ser falso. Si vas a una reunión con alguien y tiene unas vistas bonitas, oye, ¿qué vistas bonitas tienes, Carlos? Caramba, ¿no? Esto también es importante. Buscar cosas en común. Esto tenemos ahora herramientas muy poderosas como LinkedIn, ¿no? Para entrar en el perfil de esa persona y ver si tenemos cosas en común, que compartimos en común. Repetir su nombre, esto es tremendamente importante. Recordar el nombre de las personas. Yo tengo una memoria pésima, pero tengo que hacer un esfuerzo fuerte por recordar el nombre de las personas. Porque repetir el nombre de una persona en una reunión, en cualquier interacción, el nombre para una persona es lo más importante. Es su identidad. Y esto le va a hacer sentirse súper valorado, llamarlo por su nombre. Entonces, siempre intentar recordar el nombre. Cuando te presenten a alguien, yo lo que hago es repetir el nombre de la persona. Me presentan a Carlos, Carlos, y repito yo el nombre en alto para recordarlo. Carlos, encantado, Borja, ¿no? Entonces yo hago algunas técnicas para recordar el nombre. Si estoy en una conferencia online, como aquí, o estoy hablando con 3 personas, aquí tienes la suerte de, al ser online, me puedo apuntar en una nota. Cojo aquí y digo, bueno, pues me apunto aquí los nombres de las 3 personas y así puedo repetirlos durante la presentación. Pedir consejo, eso es un acto poderosísimo, pedir consejo. Porque significa que tu opinión me importa. Es otra vez, ¿no? Sonreír, tremendamente importante. Las personas más persuasivas que he conocido tienen la facilidad de estar como sonriendo un poquito todo el tiempo para crear una empatía y una conexión brutal con esa persona, ¿no? También se presentan así muy carismáticas, con esa simpatía que irradian todo el tiempo. En definitiva, tenemos que pensar que el sentirnos valorados, el sentirnos importantes, es una necesidad básica humana. Todo el mundo quiere sentirse valorado. Entonces tenemos que hacer que esa persona se sienta valorada. Yo cuando entraba en posiciones, en llamadas de ventas, yo tenía un truco mental. Yo me imaginaba en la frente del potencial cliente un cartel que decía, hazme sentir valorado, hazme sentir importante. Y ese es el mindset que tenemos que entrar en esa interacción. Y cuando yo entraba en una llamada con potencial cliente con eso, pensando, esta persona para mí es la más importante del mundo. Y das esa sensación y haces sentir a esa persona valorada, instantáneamente te posicionas como alguien carismático. Y un punto muy importante que conecta con esto es la escucha activa, precisamente. Hay varios tipos de carisma. Hay un carisma que es mucho de presencia. ¿Y qué significa presencia? Cuando esa persona está contigo y te escucha activamente y te acompaña, ¿no? ¿Cuántas veces alguna vez hemos sentido que esa persona nos está escuchando, que va con nosotros todo el tiempo, ¿no? No nos interrumpe, nos sigue en el raciocinio. Tenemos que dar ese tipo de experiencias al resto de personas. Y esto es una habilidad que nadie nos enseña
en ningún lugar, ¿no? Bueno, y menos en la escuela o en el colegio, ¿no? Nos enseñan a redactar, nos enseñan a hablar, pero no nos enseñan a escuchar, no nos enseñan a mejorar esta habilidad tan importante de la escucha activa. Y esto es esencial para ser carismático, tener bien trabajado esta escucha activa. Y más hoy en día, que la tecnología nos ha traído tantas cosas buenas, pero tantas cosas pésimas, ¿no? Ha reducido nuestra atención. Tenemos pocos segundos de atención por culpa de la tecnología. Y muchas veces ya no tenemos ni atención plena, es atención parcial todo el tiempo. Entonces, si trabajamos esta habilidad, automáticamente, si somos buenos en escucha activa, nos vamos a posicionar súper carismáticos. Muy conectado con mostrar interés, ¿no? Porque si tienes interés por una persona, le vas a escuchar activamente también. Pero la clave también es hacer preguntas abiertas. Si no, no hay conversación. Sobre todo en ventas es muy importante, ¿no? No tienes que hacer preguntas que la respuesta sea sí o no. ¿Tu empresa está creciendo? Sí. Ahí no hay nada que escuchar, porque la respuesta va a ser sí o no. No, ¿cuáles son los objetivos para este año? Ahí sí, es una pregunta abierta. Esa persona va a tener que hablar y contarte. Entonces, siempre para escuchar hay que hacer preguntas abiertas y convertirnos en expertos en hacer preguntas abiertas. Parafrasear es súper importante. Yo es un vicio que siempre un poco he tenido también, pero es muy interesante. Es una estrategia muy usada porque no solo vas a dar la impresión de que lo has escuchado atentamente a todo, sino que reinterpretas lo que has escuchado. A ver si lo has entendido bien. Ejemplo, ¿no? Entonces, Carlos, por lo que me cuentas, tienes un problema con esta persona debido a este proyecto que habéis colaborado junto, bla, bla, bla. Entonces, va muy bien porque muestras que la has escuchado atentamente y haces tu propia interpretación de la situación. Y a veces incluso esa persona no ha visto lo que tú has visto, ¿no? Escuchando. Entonces, parafrasear ese mini resumen que tú hagas de lo que has escuchado es tremendamente importante. Obviamente muéstrale que estás acompañando, sobre todo online, ¿no? Cabecear, ajá, entiendo, ¿no? Es importante también que sepa que estás acompañándolo en todo momento, ¿no? Sobre todo presencial, quita cualquier cosa que pueda ser una distracción. Es importantísimo. Móvil, para mí no hay nada menos respetuoso que colocar el móvil delante mío así, ¿no? Eso tienes que quitar el móvil, el celular de la mesa. Como digo, para mí es una falta de respeto, realmente. Entonces, quita cualquier cosa que te pueda generar una distracción. Este es un poco raro, pero viene un poco de mindfulness esto, que es enfocarte en el color de ojos. Esto lo hacía mucho presencialmente y me trae de nuevo al presente, porque ¿cuál es el problema? ¿Por qué no nos cuesta tanto tener escucha activa? Y tenemos que hacer un esfuerzo. Primero, porque nuestro cerebro piensa mucho más rápido de lo que hablamos. Entonces, si tú me cuentas algo, a mí me daría tiempo potencialmente a pensar qué voy a cenar esta noche y luego volver a la conversación rápidamente, porque pienso mucho más rápido tu velocidad de habla. Entonces, esta es la primera razón. La segunda es cómo estamos programados a nivel de supervivencia. Es muy importante para nosotros nuestro cerebro está acostumbrado desde los tiempos de la caverna a detectar cualquier amenaza externa. Entonces, va a estar mirando en el entorno cualquier cosa que pueda ser una amenaza. En el subconsciente lo va a estar haciendo. Tú estás hablando con alguien estás hablando con alguien presencial y pasa alguien en el fondo, por el pasillo. Automáticamente tus ojos van a mirar a ver quién es esa persona que está pasando por el pasillo. Tenemos que evitar ese tipo de situaciones, centrarnos totalmente en esa persona, ¿no? Pero es la tendencia de nosotros como seres humanos muchas veces, ese instinto de supervivencia. Entonces, enfocarte en el color de ojos de la persona lo que hace es que deshaces esos pensamientos que te surgen y te trae de nuevo al presente, a esa persona que tienes enfrente. Al color de ojos de la persona te hace que vuelvas a la conversación presente y te olvides esos miles de pensamientos que nos van surgiendo que te distraen de tener esa escucha activa. Entonces es una cosa que utilizo mucho, sobre todo utilizaba presencialmente también. Sí, espero que todo bien, como digo. Podéis ir colocando las preguntas ahí en el chat, que luego las iremos ahí resolviendo. Perfecto. Entonces pasamos al tercer elemento dentro del carisma que tenemos que mejorar. Y esta es la credibilidad, que como decía muy bien Aristóteles, es uno de los elementos más importantes para ser persuasivo y para ser carismático. Porque al final la gente solo quiere escuchar a expertos, es así. Y cuanto más expertos seas en un tema, más credibilidad vas a tener. Y a mayor credibilidad, más carisma. Y a mayor carisma, mayor persuasión. Se deshace todo una estructura, ¿no? Entonces es muy importante saber si haces una presentación o saber si hablas sobre un tema, tener claro que sabes sobre ese tema y ir súper preparado. Aquí no puede haber improvisación. Entonces, cuanto más preparación, cuanto más sepas sobre un tema,
automáticamente más persuasivo vas a ser, porque vas a ser más carismático sobre ese tema. Entonces, recordad que la gente solo quiere escuchar a expertos. Y pasando rápidamente, porque tenemos bastante que abarcar en poco tiempo, un tema que daría para hablar horas y horas y horas, de hecho tanto que tengo un libro, ¿no? Pero bueno, pasamos al segundo elemento, que es el elevator pitch, que esto es totalmente esencial, es un tema muy de moda, y el elevator pitch viene del inglés, ¿no? Que sería algo así como el discurso del ascensor, del elevador, ¿no? ¿Y qué significa un elevator pitch? El elevator pitch al final es tu proposición de valor. Simple y llanamente eso. Y viene del inglés, ¿por qué? Porque es el tiempo en el que coges un ascensor con alguien entra al ascensor contigo, y en el tiempo que tarda en llegar al lugar que vas, que normalmente son pocos segundos, y alguien te pregunta, ¿y tú qué haces? Y le tienes que contar, por ejemplo, en pocos segundos, pues tu proposición de valor de lo que tú haces, tu trabajo, por ejemplo, a qué te dedicas en tu trabajo, ¿no? Y esto se aplica a todo, es tu proposición de valor como candidato en un proceso de reclutamiento. ¿Cuál es tu proposición de valor como candidato? ¿Qué te diferencia del resto? Es esa proposición de valor única. Y eso tenemos que tenerlo muy claro y poder transmitirlo en pocos segundos, y lo ideal en una frase o dos frases. Igual un profesional de ventas tiene que tener su proposición de valor del producto o servicio que vende, su elevator pitch de servicio. ¿Por qué yo debería comprarte, Borja? ¿Cuál? ¿Por qué? Ahí tienes que tener claro, tienes que responder qué problema estoy resolviendo. Y ese es tu elevator pitch. Es ese mensaje final y que puedes decir súper rápido. En forma de analogía, y aquí se suele confundir mucho el elevator pitch con, por ejemplo, en ventas, con explicar los beneficios de un producto o servicio. De explicar el por qué deberían comprar, pero explicar todos los beneficios que te da un servicio. Eso no es un elevator pitch, eso es un rollazo, ¿no? Eso es la Biblia en verso. Es un poco como... Vamos a hablar de la analogía de una película. Aquí os pongo, bueno, una de mis películas favoritas, probablemente mi película favorita, Gattaca, que quien no lo conocéis, bueno, es una película de hace bastante tiempo, con actores que hoy en día son famosísimos, pero en aquella época no eran tantos, como Jude Law, Ethan Hawke, también Uma Thurman, y ahora son famosísimos, pero en esa época no era tanto, era un poco una película de bajo presupuesto. Pero bueno, en fin, el elevator pitch de la película no es el resumen de la película, que es lo que se suele confundir mucho, donde yo te explico, pues bueno, en un futuro, en un potencial futuro, los padres diseñan genéticamente a sus hijos y hay un protagonista que intenta luchar contra esta adversidad porque nació naturalmente, bla, bla, bla. Un rollo, ¿no? El resumen de la película. Pero el elevator pitch es el trasfondo de la película, es el mensaje final, más conceptual. Y en este caso, pues esta película sería, desde mi interpretación, que el esfuerzo humano supera el talento innato. Punto. Eso es un elevator pitch. Fijaros, una frasecita y te cuento por qué. Y esto era muy importante y para todas las situaciones. Para un empresario que necesita financiación y tiene que hacer el elevator pitch para esos inversores, inviertan en su empresa. Para un candidato en un proceso de reclutamiento, tener claro cuál es mi proposición de valor única y transmitirlo así. Para un profesional de ventas, vender su producto. Todo esto es tremendamente importante y en mi libro hablo largo y tendido de cómo hacerlo, de cómo resumirlo y cómo una frase, dos frases transmitir. Porque si no hay una proposición de valor única, clara y convincente, no hay cómo ser persuasivo. Puede ser súper carismático, transmitir una pasión increíble, pero si no hay valor, ¿cuál es el valor de todo esto? Esto es la base, la proposición de valor. Como decía al principio, no es la habilidad de mostrar tu valor, tu proposición de valor, de una forma convincente. Si no tenemos claro cuál es la proposición de valor, pues hay poco que convencer o de persuadir. ¿Sí? Genial, chicos y chicas. Pues pasamos al tercer elemento, que es la pasión. Aquí hay un libro muy interesante que se llama Habla como TED. Ya sabéis, los TED son esos vídeos, ¿no?, inspiracionales y tal, ¿no? Y esta autora, Carmín Galo, analiza los mejores TEDs y vio que el elemento más importante para las charlas de TED más persuasivas es la pasión. Y este elemento es totalmente esencial. Puedes tener el mejor elevator pitch, la mejor proposición de valor de ti, de tu producto, de tu proyecto, de lo que sea, pero si no transmites con pasión y no crees en ese valor, no hay cómo ser convincente, no hay cómo tener persuasión. La pasión es tremendamente importante, es lo que mueve todo. Y de la pasión viene la energía también, desencadena todo un proceso, digamos, ¿no? A mayor pasión, mayor energía. A mayor energía, mayor entusiasmo.
Mayor entusiasmo, mayor emoción. A mayor emoción, mayor conexión con tu audiencia y al final todo eso va a ser ¿qué? Una comunicación persuasiva y carismática. Entonces, por eso es tan importante. Y hay una cosa muy interesante que comenta en el libro Carmín Galo, que y tenemos que verlo también como una habilidad, la pasión también, porque cuanto más veces hables con pasión, apasionadamente, digamos, cuantas más veces hablas apasionadamente, más naturalmente vas a hablar siempre con pasión. Me explico, ¿no? Cuanto más te esfuerces en hablar con pasión, más lo vas a involucrar, lo vas a interiorizar y vas a hablar con pasión. Entonces, es una cosa también de práctica, como todo en la vida, ¿no? Esto es tremendamente importante y siempre hablar al máximo de energía que consigas. Por ejemplo, si estás muy cansado, bueno, como estoy haciendo ahora, me tomo un cafecito. Hacer deporte por las mañanas a lo mejor te da más energía. También hay estrategias que podemos hacer para estar al máximo de energía, porque es tremendamente importante. Tener el máximo de pasión y energía que consigamos. Esto lo veía mucho en mi equipo de ventas en los últimos años. Había profesionales de ventas que empezaban a tope de energía en las llamadas, pero al final del día pues caía un poco la energía. Eso no puede pasar. Tenemos que estar siempre al máximo de energía. Tenemos que trabajar estrategias para estar al máximo de energía y transmitir con toda la pasión. Y tenemos que creer, obviamente. Para tener pasión tenemos que creer en lo que estamos hablando, en esa proposición de valor. Pero esto es tremendamente importante. Y como digo, las charlas más inspiracionales, más carismáticas, más persuasivas son aquellas que se ve al orador que realmente cree en lo que está hablando, que está transmitiendo con esa pasión genuina. Esto es un pilar esencial de la persuasión. Y continuando, pasamos al cuarto elemento, la autenticidad, que se habla mucho también, es trending topic, ¿no? Ya cada vez más las personas están cansadas de esas personas que son más formales o que tienen dos caras, una personal y otra profesional. Las personas quieren personas auténticas, genuinas. Yo me di cuenta del poder de la autenticidad para persuadir en una de mis primeras conferencias dentro de LinkedIn. Todos los años en LinkedIn hacíamos una conferencia para todos los profesionales de ventas de todo el mundo. Nos reuníamos muchas veces en Las Vegas, era. Y recuerdo esa conferencia en Las Vegas que salió el vicepresidente de ventas global de LinkedIn, ¿no? Éramos más de 6.000 personas ahí, o sea, imaginaros. Y llegó, era Mike Gamson en la época, y Mike entró en el escenario y tras un silencio, ¿no? Para generar un poquito esa tensión, ¿no? Dijo, la he cagado. Un poco la traducción literal. Dijo, la he cagado. Cometí un error grave. Realmente lo siento. Pausa, ¿no? Ese momento creó una conexión con la audiencia impresionante. Mostrar esa vulnerabilidad para mí es el acto clímax, ¿no? Clímax de la autenticidad es cuando eres capaz de mostrar vulnerabilidad en frente de las personas, sobre todo en el ámbito laboral. Y el hacerlo creó una conexión con la audiencia enorme. Y como veníamos antes, a mayor conexión, mayor persuasión. Entonces, el ser auténtico es tremendamente importante. El deshacernos de estos miedos que muchas veces tenemos, en mostrarnos como realmente somos. Esto lo he visto mucho en América Latina, dar esa cara más profesional y luego personal ser completamente diferente. Es ridículo, eres la misma persona. No tengas miedo a mostrar vulnerabilidad. Solo vas a encontrar beneficios cuando te muestres como realmente eres. Vas a ser mucho más persuasivo. Las personas solo quieren escuchar personas genuinas, personas auténticas. Y de hecho hay una frase que me gusta mucho de Oprah, que es de las personas que más me inspiran, que dice, el secreto es la autenticidad. La razón por la que las personas fracasan es porque pretenden ser algo que no son, ¿no? Entonces, no puedo estar más de acuerdo con Oprah en esto, pero es algo que tenemos que trabajar y deshacernos un poco de algunos prejuicios que tenemos de nosotros mismos. Inclusive es un trabajo que no es fácil, pero es importante trabajarlo y hoy en día ha cambiado todo. Las personas solo quieren escuchar personas que son realmente auténticas y que no están actuando, digamos, ¿no? No hay nada más triste que ver a alguien que está actuando, ¿no? No hay nada menos persuasivo. Y bueno, pasamos a, sin más demora, como estamos de hora, bueno, unos pocos minutos ya estamos acabando, no os preocupéis. Y pasamos al quinto elemento, que es la reciprocidad, que es esta ley social universal, que muchas veces no pensamos, pero está en nuestro subconsciente. Cuando alguien nos hace un pequeñito favor, en nuestro subconsciente vamos a estar en deuda con esa persona, aunque muchas veces no nos demos cuenta, ¿eh? Y pueden ser pequeños detalles. Si alguien viene a una reunión conmigo a mis oficinas, automáticamente le pongo un café sin haberlo pedido. Pequeños gestos como ese. Y para mí hay 4 principios súper importantes para generar reciprocidad, sobre todo en temas de ambiente laboral, digamos, ¿no?
El primero es que seas siempre el primero en iniciar. No, que esa persona no espere que quieras darle un favor, ¿no? Entonces, que sea inesperado es tremendamente importante. Que sea, como digo, iniciarlo, que sea inesperado. Tercero, importante en el ámbito laboral, que no sea material, mejor no material, porque material ahí puede ser delicado, pero mejor no material. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en LinkedIn, tenía un reporte sobre algo que podía ayudar a mi potencial cliente, se lo mandaba por email. Oye, Carlos, creo que este informe te puede ayudar sobre los desafíos que tú tenías. Y ya está. Y compartía. Muchas en nuestras empresas tenemos contenido para compartir. Entonces, cosas así tiene un impacto enorme. Porque yo cuando más tarde hable con Carlos y le diga, oye, que una llamada juntos, va a estar mucho, mucho, mucho más abierto a hablar conmigo. Porque se va a sentir un poquito en deuda, porque le he compartido, porque le he dado algún tipo de valor, ¿no? Y entonces el mindset que tenemos que tener aquí es en dar valor a esa persona, desinteresadamente. ¿Cómo puedo ayudar a esa persona? Y cuando pensamos, ¿cómo puedo ayudar a esa persona? Solo nos van a ocurrir cosas buenas en la vida. Solo nos van a ocurrir. Entre ellas, generar reciprocidad y, por tanto, mayor persuasión, ¿no? Pero en general en la vida, si pensamos cómo puedo dar valor, genuinamente, cómo puedo ayudar a esa persona, si está dentro de mi alcance y de mi mano hacerlo fácilmente, hacerlo. Solo nos van a traer buenas cosas y esto es una ley social tremendamente importante, aunque no lo pensemos. Es tan importante que hasta determina las relaciones entre países. ¿Cuántos casos no ha habido de mala reciprocidad? Pues no dejo entrar en mi país a personas de esta nacionalidad. Automáticamente el otro país hace exactamente lo mismo. La reciprocidad es una ley social universal extremadamente importante. Conocer y implementar. Y por último, pasamos al sexto elemento, que es el famoso storytelling, que también, bueno, está dentro de los trending topics, que se habla mucho, ¿no? El storytelling, ¿qué es? Contar historias para conectar con tu audiencia, ¿no? Me gusta mucho esta frase de Peter Gaber, que dice, en una situación donde necesitas persuadir, convencer o gestionar a alguien o a un grupo de personas para hacer algo, la habilidad de contar una historia con propósito será tu ingrediente secreto. Y es verdad, es decir, cada vez hay más estudios que muestran el poder de contar historias para conectar con tu audiencia. Esto ya hablaba Aristóteles, de la conexión con la audiencia, que sería el famoso storytelling, contar historias. Hay un estudio muy interesante que muestra que alguien contando una historia bien contada y alguien escuchando, analizaron los dos cerebros y vieron que se activan las mismas áreas neuronales de las dos personas. ¿Qué quiere decir eso? Que se crea una simbiosis total, una conexión brutal. La persona que escucha una buena historia se pone literal en la situación de esa persona. Y nuestro cerebro está adicto a escuchar historias. Si os pregunto qué vais a hacer esta noche, después de cenar, en vuestro tiempo libre, obviamente, no vale decir lavar los platos. Si en vuestro tiempo libre, después de cenar, probablemente vais a decir, pues voy a leer un libro, voy a ver una serie en Netflix, voy a ver una película. ¿Qué es una película? Es una historia con un protagonista que pasa por una serie de desafíos, ¿no? Y muchas veces sale victorioso. Estamos totalmente adictos a tanto escuchar como ver historias, es lo que nos mueve. Cuando soñamos incluso, cuando nos vamos a dormir, estamos soñando en historias. Estamos todo el tiempo pensando en historias. Por eso es tan importante para conectar con tu audiencia. Y hay varias historias que funcionan muy bien. La historia de un personaje principal. La mejor historia es una historia nuestra personal, que si veis charlas de TED son las que más conectan. Una historia personal, la mía. Esa es la que va a conectar mucho. Puede ser la historia de otra persona también. Puede ser una historia inventada. Eso se usa mucho en marketing y ventas. Inventar una historia de una persona que ha pasado por el desafío parecido a esa empresa, ¿no? Por eso los casos de éxito funcionan también para las empresas, porque un caso de éxito es una historia de una empresa que pasó por un desafío y con las soluciones de esa empresa salió victorioso. Porque siempre lo que más conecta es esa típica historia de personaje imperfecto que pasa por un desafío y cuando sale el desafío victorioso se produce un cambio de status quo. También funciona mucho ese tipo de historias de villano y héroe. Eso lo usaba mucho Steve Jobs en sus presentaciones. Es decir, presentas primero un villano, un problema que tienen las personas, por ejemplo. Cuando presentó el iPod, primero presentó el villano. ¿Cuál era el villano? Pues cómo puedes escuchar música de una forma portátil. Y hablaba, pues con una cosa de este tamaño que no puedes colocar en ningún lugar, pagando tanto dinero. Colocó todo el problema de escuchar música en el movimiento. Y luego presentó al héroe, que era el iPod.
Y ese tipo de historias en el ámbito profesional funciona muy bien. Primero presentas el villano, que es el problema, esa frustración del cliente, y luego muestras el héroe, esta solución, ¿no? Que resuelve todo. Entonces, las historias sin duda y el storytelling tiene un poder enorme, enorme para persuadir. Y es algo que podemos implementar en la forma que comunicamos, en cualquier interacción podemos aplicar ese storytelling. Y sin más demora, voy a aquí lecturas mencionadas y recomendadas. Obviamente la primera, mi momento de publicidad, obviamente, que es Potencia tu persuasión para aquellas personas que quieran adentrarse mucho más en este tema, no en solo 40-45 minutos de charla, sino que quieren entender mucho más cómo mejorar y cómo transformar su persuasión. Obviamente dejo ahí mi libro, Potencia tu persuasión, que está disponible en Amazon. Luego otro libro que recomiendo, que no he mencionado, pero siempre recomiendo, que encaja mucho con tener una mentalidad de crecimiento, es Conozca sus fortalezas. Aquí este libro es tremendamente importante porque tenemos que trabajar una mentalidad de siempre mejorar nuestras fortalezas. Cambiar ese mindset de siempre, ay, voy a mejorar mis debilidades, mis puntos débiles. No, no. Céntrate en mejorar lo que ya se te da mejor, lo que tienes un poquito más de talento. Y ahí es donde ocurre la magia, cuando trabajas algo que se te da bien, porque entras en el famoso flujo. Ese momento en el que pierdas la noción del tiempo y el espacio, porque te apasiona lo que haces y se te da bien. Entonces, esto es tremendamente importante. Y se aplica a soft skills también. Céntrate en mejorar soft skills que ya se te den bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, quería mucho mencionar este libro que siempre recomiendo. Otro libro que también quiero recomendar es El Enneagrama Completo, de Beatrice Chestnut, que tiene mucho que ver con el tema de autoconocimiento, que también recomiendo muchísimo. Porque cuando mejoras tu autoconocimiento es cuando ocurren las cosas buenas en la vida y también forma parte de esa mentalidad de crecimiento, mejorar ese autoconocimiento. Libros también que he mencionado, que no he puesto aquí, pues el que siempre hablo, el de Carol Dweck, de Mindset, de mentalidad. Ese, como lo he mencionado bastante al principio de presentación, así que también lo recomiendo. Y como digo, un poco mis recomendaciones aquí. Y ya llegando al final, pues bueno, abrimos a preguntas. Vamos a ver si nos han surgido muchas preguntas. Si no, vamos a abrir ahora. Voy aquí a ver cómo estamos. Perfecto, vamos a ver. Algunas preguntas que ya tenemos por aquí. ¿La actitud la debemos incorporar dentro del mindset? Totalmente, totalmente. El mindset, tu mentalidad es lo que determina tu actitud. Si tú tienes una mentalidad positiva y de crecimiento, tu actitud cambia completamente porque tu actitud se vuelve positiva, ¿no? La actitud y mentalidad son muy, muy parecidas. Y cuando consigues cambiar esas creencias, que a veces tenemos limitantes, que como digo, surgen. Nuestra mentalidad actual ha surgido por la influencia de muchos factores. Como digo, la familia juega un papel fundamental, los padres principalmente, que son los que más convivimos, y amigos próximos también. Y eso determina la forma que vemos la vida, ¿no? Porque son los que nos educan muchas veces. Y determina también nuestra actitud. Y esto es tremendamente importante. Yo, como siempre decía, yo he contratado siempre basado en actitud. Porque la mentalidad y la actitud es mucho más difícil de cambiar que una habilidad técnica. Que tú aprendas sobre programación es más fácil que muchas veces cambies tu actitud, ¿no? Entonces, claro, para cambiar nuestra actitud tenemos que cambiar la mentalidad, que como decía al principio es el origen absolutamente de todo. Y ahí ese libro te puede ayudar mucho, de Carol Dweck. A mí me ayudó enormemente a precisamente cambiar mi mentalidad. Y cuando cambias mi mentalidad, ahí es cuando ocurren cosas mágicas en la vida. ¿Cómo se llama la autora de Hablando como TED? Mi problema es que empiezo a hablar un montón de libros, a recomendar un montón de libros y voy a tener que hacer una slide con todos los libros que recomiendo. Pero la autora se llama Carmine Gallo. Carmine Gallo, escrito, ¿no? Esa es la autora. Y el libro se llama Habla como TED. Sí, ese sería el libro. Bueno, muchas gracias, Borja. Extraordinaria sesión. Muchísimas gracias. ¿Cómo puede uno persuadirse a sí mismo para automotivarme o prepararse para iniciar nuevos proyectos e involucrar a otros en mi proyecto? Pues mira, hay muchas formas, una pregunta bien complicada para responder rápida, pero una forma muy rápida de automotivarse es trabajar en tu autoconocimiento. Siempre todo auto, ¿no? Y el libro que comentaba aquí puede ayudarte mucho de el Enneagrama. A mí fue un gran motivador para mí, porque cuanto mejor te conoces, te das cuenta que más único eres, ¿no? Cada uno de vosotros sois únicos y esa es vuestra fortaleza, que eso no hay nadie igual que vosotros, ¿no? Entonces, una forma muy importante es mejorar ese autoconocimiento.
saber lo que se te da bien, cuáles son tus fortalezas, cómo es. Y cuanto más te conoces, para mí siempre ha funcionado que cuanto más me conozco, más motivado estoy y más sé dónde quiero ir a trabajar y más sé qué proyectos quiero trabajar y qué proyectos no me interesan en mi vida. Entonces, esta parte es tremendamente importante para esa motivación. Además de trabajar esa mentalidad positiva, es muy importante también en términos de motivación. Bueno, esto daría para hablar una sesión entera. Pero claro, tenemos que también trabajar esa mentalidad positiva, entender lo que nos deja más positivas. Autoconocimiento, de nuevo, también, ¿no? A lo mejor te ayuda a mantenerte positivo estar con personas positivas. Siempre digo que aleja a las personas negativas y cínicas de tu vida. Búscate compañías que sean positivos y entras en un círculo virtuoso. A lo mejor hacer deporte por las mañanas te deja positivo. Meditar, a mí meditar me ayuda muchísimo para mantenerme positivo, sobre todo cuando pasamos por malos momentos en la vida también. Entonces, bueno, cada uno tenemos que ir desarrollando nuestra estrategia. No hay fórmulas mágicas tampoco, pero la fórmula mágica sí que hay, que es conocernos. Es ese autoconocimiento que hablábamos ahora al final. ¿Qué más cositas? A ver, otra pregunta. ¿Cómo podemos trabajar en no cruzar la línea entre la persuasión y la manipulación? Fácilmente. Esto tienes que pensar, ¿realmente estoy aportando valor, por ejemplo? Yo siempre digo que tenemos que pensar en máxima integridad siempre. Y la integridad es hacer bien las cosas cuando nadie nos está mirando. Y eso lo sabemos bien. Eso sabemos bien cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo mal. Entonces, siempre desde la máxima integridad, sabiendo que esto no va a perjudicar a nadie. Aquí no hay perjudicados, ganan todos. Cuando pensamos que alguien puede salir perjudicado y yo ganando, ahí sí es falta de ética. Ahí persuasión se vuelve manipulación. Cuando intentamos vender algo que sabemos que no va a ayudar mucho, eso ya entra en manipulación. Por tanto, piensa que los dos lados siempre tienen que ganar yo y la otra persona. Si no gana la otra persona, eso ya es manipulación o falta de ética, entre otras muchas cosas, ¿no? Siempre desde la máxima empatía, que es otra habilidad blanda, por cierto, muy importante, sobre todo en muchas profesiones, en recursos humanos, en ventas, la empatía es extremadamente importante. Entonces, ponernos siempre primero en el lugar de la persona. Esto es importante lo que le estoy proponiendo, le voy a ayudar realmente. Si tenemos la máxima empatía, no hay cómo no ejercer una buena persuasión que no tenga nada que ver con manipulación o falta de ética, porque los mejores y las personas más persuasivas que he conocido son extremadamente éticas y esto se nota mucho en el largo plazo, sobre todo. ¿Sí? Espero haber respondido a tu pregunta. Más preguntitas por aquí, a ver. ¿Cómo recargamos nuestra energía cuando recibimos mal feedback? Buena pregunta, ¿eh? Porque yo no soy el mejor ejemplo, ¿eh? Yo, como dije, hace poco me dieron un feedback y no me lo tomé bien, me lo tomé personal. Pero aquí la clave, y esto he aprendido mucho con la meditación, es ser espectador de tus propios pensamientos. Y es decir, pensar, ¿no? Verme desde fuera y decir, ¿y por qué me ha sentado mal esto? ¿Y por qué me estoy sintiendo como una persona de mentalidad fija, comportando como alguien de mentalidad fija? Pararte a hacer esas preguntas, ¿no? ¿No será que me estoy comportando como alguien de mentalidad fija? ¿Por qué no me he tomado bien ese feedback? Esto es tremendamente importante y no es fácil llegar a ese punto. O sea, es bastante esfuerzo, bastante mindfulness, etcétera, pero creo que esto es tremendamente importante para esto. Y también reconocer, aceptarlo. Va a haber veces que no nos lo vamos a tomar bien. Pero aceptar que eso es normal, para mí ya es mitad del camino. Que nos pasa a muchísimas personas. Aunque dicen que consuelo de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pero es verdad. Saber que muchas personas pasan por malas situaciones, también como yo, me trae cierta tranquilidad, que no es un sufrimiento único, ¿no? Digamos. Entonces, tener esa autoconsciencia, el aceptarlo, es súper importante. Y esto es práctica también. Cuando nos den un feedback negativo la primera vez, nos lo vamos a tomar personal. La segunda, no tanto. La tercera, iremos trabajando, ¿no? Es práctica también, ¿no? Y siempre pensar que eso, que la persona nos quiere ayudar en el fondo también, ¿no? Esa mentalidad puede ayudar. Pero bueno, si no me voy a extender mucho en esta pregunta. Vamos continuando, que tenemos pocos minutitos ya. Otra comentario, pregunta. Tengo una inquietud y quisiera saber de un ejemplo de cómo elevator, en el caso de una entrevista de trabajo como aspirante. De un elevator pitch como aspirante. Uy, aquí es muy complicado. Tienes que ir al autoconocimiento de nuevo. ¿Qué te hace diferente al resto? No, ¿qué es lo que te hace diferente? Eso tienes que añadirlo en tu elevator pitch. Yo, por ejemplo, hablo 4 idiomas. Creo que es un factor diferenciador. Soy un profesional cuatrilingüe que ha vivido en diferentes países con experiencias variadas
bla, 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 ¿no? Entonces, tienes que volver a eso que te hace único también y incorporarlo en tu elevator pitch como candidato en un proceso de reclutamiento. ¿Qué te puede diferenciar? ¿Qué experiencias te hacen único? ¿No? Entonces, esto es importante. Por cierto, os está saltando ahora un cuestionario para que rellenáis, que también os agradecería muchísimo que rellenarais. No sé si os ha saltado toda la ventanita, con tu opinión nos importa, si no os va a salir un poquito más tarde después de las preguntas y respuestas, pero justo me ha salido ahora, solo para avisaros que salta esa ventanita y os agradecería de corazón que lo rellenéis también. ¿Qué más cositas? ¿Qué más preguntitas ya acabando? Vamos a ver por aquí. ¿Cómo puede uno persuadirse a sí mismo para automotivar? Este ya lo hemos visto. Perfecto. Pues perfecto. Con esto hemos acabado. Genial. Prácticamente en tiempo. Fenomenal. Como digo, os ha saltado ese cuestionario. Os lo agradecemos muchísimo a toda la organización y para mí es súper importante. Feedback es un regalo, como siempre se dice. De nuevo, también agradeceros el tiempo, que siempre digo lo mismo, el tiempo es algo que no vais a recuperar nunca. Estos 45 minutos, una hora conmigo, no lo vais a recuperar nunca, al contrario que el dinero. Entonces espero que lo hayáis invertido sabiamente en este caso. Vamos a estar súper, súper en contacto. Ahí tenéis mi Instagram también, Borja Castelar, el LinkedIn también, que es la otra red social que uso bastante, también estoy ahí. Entonces será un placer estar todos en contacto con todos vosotros y vosotras. Tenéis el cuestionario que os ha llegado y por último también agradecer a quien ha organizado este evento, ¿no? que es Fortia, que es este software maravilloso y completísimo de recursos humanos, el más completo de México y es el que ha ayudado a que estemos todos juntos aquí en esta conferencia del día de hoy y seguro que nos estaremos viendo muchísimo, muchísimo más. Agradeceros de corazón el tiempo y nada, estamos en contacto. Cuidaros mucho por ahí, por donde estéis, de América Latina y de España. Muchas gracias.